Mi madrastra vendió mi casa de la infancia sin saber que la poseía desde hace 10 años, y ya tenía un plan para hacerla caer. Mi historia comienza cuando tenía solo 8 años. Mi padre, un exitoso empresario inmobiliario, se casó con Sandra después de que mi madre falleciera. Al principio, Sandra parecía la madrastra perfecta, siempre sonriente, trayendo regalos y actuando como si realmente le importara mi bienestar. Pero como en muchos cuentos de hadas, las apariencias engañan. Desde el primer día, Sandra supo cómo jugar su papel. Frente a mi padre, era la esposa amorosa y la madre cariñosa, pero en cuanto él cerraba la puerta detrás de él para ir al trabajo, su máscara caía. Me miraba con una expresión fría, como si fuera una intrusa en su territorio. Me hacía limpiar mi habitación y ordenar mis cosas sin ayuda desde que tenía 8 años. Nunca se lo exigía a sus propios hijos, mis hermanastros, quienes crecieron sin levantar un solo plato de la mesa. Si mi padre traía dulces o alguna merienda especial, ellos podían servirse cuanto quisieran, mientras que a mí me decía que no había suficiente. «No es tu casa», me repetía con esa voz calmada pero llena de veneno. «Eres solo una invitada aquí». A los ojos de mi padre todo estaba bien. Siempre ocupado con el trabajo, nunca notó cómo me trataban. Y aunque a veces me atrevía a insinuar algo, Sandra tenía una habilidad increíble para girar la situación a su favor. «Ay, querida, no exageres», decía con una risa forzada, lanzándome una mirada de advertencia cuando él no miraba. Me convencí de que no valía la pena intentarlo. Los años pasaron y con el tiempo empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Sandra se aseguraba de que las actividades familiares se organizaran cuando yo estaba en la escuela o en mis prácticas extracurriculares. No importaba cuánto me esforzara en la escuela o cuántos premios ganara, mis logros nunca eran celebrados como los de mis hermanastros. Mi único consuelo era mi abuela paterna, Elena. Vivía a pocas calles y cada vez que podía, corría a su casa. Ella me ofrecía lo que en mi hogar me faltaba, cariño y comprensión. Veía a través de la fachada de Sandra, pero nunca la confrontó directamente. «La paciencia es una virtud, mi niña», solía decirme. «La justicia siempre llega a su tiempo». No entendí lo que significaban sus palabras hasta años después. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad. Nunca olvidaré la expresión de Sandra cuando hice las maletas. Parecía extasiada, pero, por supuesto, frente a mi padre fingió estar triste. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del campus, trabajando medio tiempo para pagar mis gastos mientras estudiaba finanzas y derecho inmobiliario. Tal vez en un intento inconsciente de demostrarle a mi padre que yo también podía triunfar en su mundo. Durante mis años universitarios, mi abuela Elena enfermó gravemente. En sus últimos días, me llamó a su lado y me entregó un sobre sellado. «No lo abras hasta que sea absolutamente necesario», me dijo con una sonrisa enigmática. «Sabrás cuándo es el momento». Guardé el sobre en mi caja fuerte y una semana después, Elena falleció. Los años siguientes fueron una mezcla de trabajo duro, sacrificio y determinación. Me gradué con honores, empecé a construir mi carrera en bienes raíces y, poco a poco, fui ganando reconocimiento en el sector. Mi padre estaba orgulloso, aunque nuestra relación seguía siendo distante. Sandra, por su parte, se volvió más amarga con cada uno de mis éxitos. Hace 6 meses recibí una oportunidad única. Un proyecto de desarrollo inmobiliario en Europa que requería mi presencia durante 3 meses. Era la oportunidad perfecta para expandir mi carrera internacionalmente. Antes de irme, decidí visitar la casa de mi infancia para despedirme de mi padre. Sandra, como siempre, fue todo sonrisas y dulzura mientras él estaba presente. Pero en cuanto sonó su teléfono y tuvo que salir de la habitación, su expresión cambió. «Espero que te vaya bien en Europa», dijo con una sonrisa maliciosa. «Muy, muy bien. Tanto que quizás decidas quedarte allá permanentemente». Había algo en su tono que me inquietó, pero decidí ignorarlo. Después de todo, había pasado años lidiando con sus comentarios pasivo-agresivos. Pensé que simplemente estaba tratando de molestarme. Lo que no sabía era que Sandra había estado planeando algo durante años. A mitad de mi estancia en Europa, recibí una llamada de mi padre. Sonaba angustiado. «Cariño, lo siento mucho». Su voz temblaba. Sandra me convenció de que necesitábamos reducir gastos ahora que todos los niños se han ido. ¿Vendimos la casa? Mi corazón se detuvo. ¿Vendieron la casa? ¿La casa donde crecí? Sé que debí consultarte, pero Sandra dijo que como ya tienes tu propia vida en otro lugar... Antes de que pudiera terminar, escuché su voz en el fondo. «Sorpresa», dijo Sandra tomando el teléfono. «Espero que no hayas dejado nada importante aquí, porque los nuevos dueños toman posesión en una semana. Ahora tendrás que buscar otro lugar donde quedarte cuando vuelvas». Podía escuchar la satisfacción en su voz, y en ese momento, todo encajó. Su sonrisa cuando me fui, su tono extraño la última vez que hablamos. Esto no fue una decisión apresurada. Sandra había estado esperando este momento. Entonces, recordé el sobre que mi abuela me había dado años atrás. Sus palabras resonaron en mi mente. «Sabrás cuándo es el momento». Corrí a mi caja fuerte y saqué el sobre amarillento. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro, había una carta y un documento legal. Mientras leía, mis ojos se abrieron con incredulidad. Era una copia del testamento de mi abuelo, un testamento que Sandra jamás había visto, y que cambiaría todo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro encontré documentos legales fechados 10 años atrás, junto con una carta de mi abuela. «Mi querida nieta, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que legítimamente te pertenece.
Cuando tu padre se casó con Sandra, vi cómo era realmente ella. También vi cómo tu padre, cegado por el amor, no podía ver la verdad. Por eso, hace 10 años, lo convencí de transferir la propiedad de la casa a mi nombre con el pretexto de protegerla de posibles problemas comerciales. Lo que él no sabe es que inmediatamente transferí la propiedad a tu nombre, con la condición de que los documentos permanecieran sellados hasta que fuera necesario. La casa donde creciste, donde vivió tu madre, es tuya. Siempre lo ha sido. Con amor, abuela Elena. Adjuntos estaban todos los documentos legales, debidamente notariados y registrados. Los repasé una y otra vez, tratando de asimilarlo. Mi abuela, con su lucidez y astucia, había visto venir lo que ahora estaba ocurriendo. Había protegido lo único que quedaba de mi infancia, la casa donde cada rincón guardaba recuerdos de mi madre. Tomé aire y llamé a mi abogado. Me confirmó que la casa era legalmente mía y que cualquier intento de venta sin mi consentimiento era nulo. Sentí un breve alivio, pero la sensación no duró mucho. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Lisa, mi mejor amiga de la infancia. «No vas a creer lo que acabo de descubrir sobre Sandra», dijo sin siquiera saludar. «Necesitas volver a casa. No hice preguntas». Algo en su tono me dijo que esto era grave. Reservé el primer vuelo disponible. Durante las largas horas de viaje, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que Lisa podría haber encontrado. Había aprendido a confiar en su instinto. Como investigadora financiera, rara vez se equivocaba. Cuando finalmente aterricé, Lisa me estaba esperando en el aeropuerto. «No quería decírtelo por teléfono», dijo en cuanto subimos al coche. «Pero he estado investigando desde que me contaste sobre la venta de la casa. Algo no me cuadraba». Su voz era tensa y sus manos aferraban el volante con fuerza. «Sandra ha estado desviando dinero de las cuentas de tu padre durante años», continuó, sacando una carpeta llena de documentos. «Pero eso no es lo peor. ¿Recuerdas cuando tu padre tuvo ese accidente hace 5 años?» Mi estómago se encogió, claro que lo recordaba. Mi padre había caído por las escaleras de la casa, sufriendo una conmoción cerebral que lo dejó desorientado durante meses. Sandra se había convertido en su cuidadora principal, alejándolo aún más de mí. «Encontré los registros médicos», dijo Lisa, hojeando unos papeles. Los niveles de medicamentos en su sangre estaban por las nubes. Alguien lo estaba drogando sistemáticamente. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Estás diciendo que...?» «Sí. Sandra ha estado manipulando a tu padre con medicamentos durante años, aprovechando su estado para conseguir poder notarial y acceso a sus cuentas. La venta de la casa era solo la punta del iceberg». El coche se detuvo frente a la casa de Lisa. Bajamos y nos dirigimos a su sala, donde había preparado una presentación completa. Extractos bancarios, registros médicos, correos electrónicos impresos. Sandra había estado construyendo su red de engaños durante más de una década. «Hay más», dijo Lisa, sacando otro documento. «¿Recuerdas a Thomas, el primo de Sandra?» Me tensé. Thomas había comenzado a frecuentar nuestra casa hace 3 años, diciendo que acababa de mudarse a la ciudad. Se convirtió en un visitante habitual, especialmente cuando mi padre estaba en casa. Lisa me miró fijamente. «No es su primo, es su amante». El aire pareció espesarse. «Llevan años planeando esto. Thomas es el dueño de la compañía fantasma que está comprando la casa. Iban a adquirirla por debajo del valor de mercado y después hacer lo mismo con el resto de las propiedades de tu padre». Las piezas comenzaron a encajar. Las frecuentes emergencias familiares de Sandra, los viajes de negocios de Thomas que siempre coincidían con las ausencias de ella, las decisiones financieras cada vez más erráticas de mi padre, todo era parte de un plan. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era mi abogado. «Señorita, hemos revisado los documentos adicionales que nos envió su amiga», dijo con un tono grave. «Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales». Miré los documentos esparcidos sobre la mesa, los nombres de Sandra y Thomas escritos una y otra vez. Pensé en mi padre, en mi abuela Elena, en los años de manipulación y abuso. Tomé aire. «Preparen todo», dije con firmeza. «Pero antes tengo que hacer una visita». Cuando llegué a la casa familiar, la encontré como nunca antes la había visto. Llena de movimiento, cajas apiladas en la entrada, trabajadores entrando y saliendo como si estuvieran limpiando los restos de una batalla. Y en medio de todo ese caos, como la reina de un reino en ruinas, estaba Sandra. De brazos cruzados, supervisando todo con una expresión de satisfacción absoluta, me vio acercarme, y sin siquiera disimular su desagrado, espetó. «¿Qué haces aquí?». La pregunta me hizo sonreír, porque, a diferencia de ella, yo sabía algo que cambiaría todo. No respondí de inmediato. Me tomé un segundo para mirar alrededor, para grabar en mi memoria el momento exacto en el que su arrogancia comenzaría a derrumbarse. «Ya no tienes nada que hacer en esta casa», continuó, su tono lleno de esa condescendencia que había perfeccionado con los años. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos. «En realidad», dije con calma, disfrutando cada sílaba, «tengo todo que hacer aquí». Se los entregué. Vi en su rostro la transición más gloriosa de la historia, de la confianza absoluta al desconcierto, del desconcierto al shock, y de ahí directo al pánico. «Esto es imposible», murmuró, hojeando las páginas, como si pudiera encontrar algún error que lo anulara todo.
Tan imposible como el poder notarial que falsificaste el año pasado, repliqué. O como los medicamentos que has estado dándole a mi padre sin su conocimiento. ¡Bum! Ese fue el golpe final. Lo supe porque su rostro perdió todo el color, no tuvo tiempo de responder. En ese momento, varios autos se estacionaron frente a la casa. De ellos bajaron mi abogado, un investigador privado y 2 oficiales de policía. Uno de ellos, con la postura de alguien que ya ha hecho esto demasiadas veces, sacó una carpeta y anunció con voz firme: Sandra Michei está bajo arresto por fraude, malversación de fondos y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Sandra se quedó paralizada. No se movió ni cuando los oficiales se acercaron. No fue hasta que sintió las esposas alrededor de sus muñecas que su cerebro pareció registrar lo que estaba pasando. Esto es un error. Esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, Thomas decidió hacer su gran entrada. Llegó en su auto deportivo, probablemente con la intención de regodearse junto a Sandra, sin darse cuenta de la catástrofe en desarrollo. Lo vi frenar en seco al notar los autos policiales, sus ojos recorriendo la escena con una velocidad absurda, buscando una salida. Dio marcha atrás. Mala idea. Otro patrullero ya bloqueaba el camino. Fin del juego. Mi padre bajó las escaleras, atraído por el ruido. Cuando lo vi, mi pecho se apretó. Llevaba demasiado tiempo atrapado en una niebla de medicamentos que ni siquiera sabía que le estaban dando. Pero ese día, por primera vez en años, sus ojos estaban claros. ¿Me miró? Luego miró a Sandra siendo escoltada por la policía y preguntó: ¿qué está pasando? Lo abracé. Es una larga historia, papá. Pero todo va a estar bien ahora. Y lo estuvo. Las semanas siguientes fueron un infierno logístico. Los médicos comenzaron a desintoxicar a mi padre. Y cada día era un poco más el mismo. Con cada recuerdo que volvía, con cada expresión de sorpresa y rabia al entender lo que realmente había pasado, se encendía un poco más su determinación. La investigación reveló que Sandra y Thomas no eran novatos en esto. Llevaban años repitiendo el mismo patrón con diferentes identidades, dejando un rastro de víctimas en su camino. Esta vez, sin embargo, no habría escapatoria. Mi padre pasó por un periodo de duelo, no por ellos, sino por el tiempo perdido, por las oportunidades que le robaron. Pero cuando salió de eso, lo hizo con más claridad que nunca. Juntos comenzamos a reconstruir nuestra relación y reorganizar los negocios familiares, esta vez sobre bases que nadie podría derribar. En medio de todo, encontramos algo que no esperábamos. Una carta de mi abuela Elena. Decía: querida familia, si están leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. No fue fácil ver el engaño desarrollarse y tener que esperar el momento adecuado para actuar, pero como siempre le dije a mi nieta, la paciencia es una virtud y la justicia llega a su tiempo. La casa no es solo un edificio, es el corazón de nuestra familia, lleno de recuerdos de amor y pérdida, de risas y lágrimas. Ahora les toca a ustedes llenarla de nuevos recuerdos, esta vez basados en la verdad y el amor genuino. Con todo mi amor, Elena. 3 años después, la casa volvió a llenarse de vida. Mi padre está completamente recuperado y, por primera vez en mucho tiempo, lo veo sonreír de verdad. Nos asociamos en los negocios y en poco tiempo, la empresa familiar no solo se recuperó, sino que se expandió de manera ética y exitosa. Lisa, que fue clave para descubrir la verdad, ahora lidera nuestro departamento de auditoría interna. Gracias a ella prevenimos varios intentos de fraude similares. Sandra y Thomas fueron sentenciados a prisión, no solo por lo que hicieron con nosotros, sino por todas las familias que destruyeron antes. Un día, mientras revisaba cosas viejas en el ático, encontré unas fotos de mi madre. En una de ellas, estaba sentada en el porche, embarazada de mí, sonriendo como si supiera que todo iba a estar bien. Coloqué la foto en la sala, junto a una reciente de mi padre, y yo en ese mismo porche. Mi padre, tomando café conmigo ayer, miró la foto y luego me miró a mí. «Tu madre y tu abuela estarían muy orgullosas de ti», dijo. Yo ciertamente lo estoy. Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso sobre mis hombros finalmente había desaparecido. Y así, nuestra historia familiar continuó. Más fuerte, más sabia, y sobre todo más agradecida por la justicia que finalmente prevaleció. Mis padres vendieron mi coche mientras no estaba para mantener a mi hermano irresponsable, pero ahora pagan caro por haberlo perdido todo. Cuando regresé a casa tras un agotador viaje de negocios, no esperaba que algo tan simple como llegar y no ver mi coche en su lugar habitual desatara una serie de emociones tan intensas. Había anhelado ese momento de alivio al bajar del taxi, sintiendo el aire fresco y limpio de la noche, pero todo se desplomó en un instante al ver un sedán destartalado ocupando el espacio de mi coche. Mi primer pensamiento fue irracional, intentando convencerme de que quizá lo había dejado en otro lugar, pero no. Yo nunca hacía eso. Aún con el frío metal de las llaves en mi bolsillo, comencé a sentir un escalofrío que se filtraba por mi espalda. ¿Qué estaba ocurriendo? Entré a la casa con el corazón martillando en mis oídos, la tensión apoderándose de cada músculo de mi cuerpo. En el comedor, mis padres estaban sentados y la expresión en sus rostros me hizo saber que sabían exactamente lo que estaba a punto de preguntar. «Mamá, ¿dónde está mi coche?», solté de golpe, con más dureza de la que pretendía. El silencio fue insoportable por unos segundos. Mi padre carraspeó y con una tranquilidad que me enfureció dijo:
Cariño, tuvimos que venderlo. Sentí que el mundo se derrumbaba. Las palabras resonaron en mi cabeza como si no tuvieran sentido alguno. Mi madre intentó suavizar el golpe. Tu hermano necesitaba ayuda. Ha estado luchando mucho últimamente. Ahí estaba de nuevo. Mi hermano, el eterno problema de la familia. Siempre en crisis, siempre rescatado. No era una novedad. Había abandonado la universidad, saltaba de un trabajo a otro, y cada vez que se metía en problemas, alguien debía sacarlo. Y ese alguien siempre terminaba siendo yo, directa o indirectamente. ¿Y decidieron vender mi coche?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía mis manos temblar de rabia. Tienes un gran trabajo, cariño, puedes comprarte otro, respondió mi padre con una naturalidad que me heló la sangre. Eso no es el punto, exclamé, mientras mi madre intentaba justificar su decisión con un tono defensivo. No lo estabas usando, solo estaba ahí, sin hacer nada. Pensamos que lo entenderías. La ira se acumuló en mi pecho, como un fuego abrasador. Mi coche no era solo un objeto más. Era el resultado de años de sacrificios, noches sin dormir haciendo cuentas, trabajando horas extra, rechazando salidas y vacaciones para ahorrar lo suficiente. Firmar esos papeles en el concesionario había sido un símbolo de independencia, una prueba de que podía sostenerme sin depender de nadie. Y ellos lo habían arrebatado sin siquiera consultarme. ¿Dónde está el dinero?, pregunté con los dientes apretados. Mi madre vaciló antes de responder con voz tímida. Bueno, ya se lo dimos a tu hermano, por supuesto. Era tan predecible que casi me dolía. Podía imaginarme a la perfección cómo se había esfumado ese dinero en algún capricho o deuda de último momento. Me quedé en silencio, dejando que el peso de la traición se asentara en mi pecho. No había más que decir. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Probablemente había vuelto a invertir en alguna idea de negocio absurda, una más de esas que estaban destinadas al fracaso, o tal vez había adquirido otro de esos gadgets de lujo que, según él, eran absolutamente esenciales para su trabajo. Mi hermano nunca cambiaba, porque en realidad nunca había tenido que hacerlo. Siempre había alguien dispuesto a recoger los pedazos de sus desastres, y esta vez no fue diferente. Suspiré lentamente, dejando que el aire abandonara mis pulmones mientras observaba las llaves que tenía en la mano. Hace unos minutos, esas llaves eran mucho más que simples piezas de metal. Simbolizaban mi independencia, el fruto de mi esfuerzo y sacrificio. Ahora, en cambio, no eran más que un recordatorio frío de lo que me habían arrebatado. Las dejé caer entre mis dedos, el sonido metálico resonando con fuerza en el silencio incómodo de la habitación. Creían que me habían vencido, que lo aceptaría sin más, como siempre, que sería el hijo comprensivo, aquel que suspira, traga su ira y sigue adelante sin hacer preguntas. Pero esta vez se equivocaban. No perdería el tiempo discutiendo con ellos esa noche. Tenía cosas más importantes que hacer, porque mañana, al despertar, ellos iban a enfrentar una realidad completamente diferente. Casi no pude dormir. Los pensamientos giraban en mi mente como una tormenta furiosa. El enojo, la decepción, y sobre todo esa sensación profunda de traición que me impidió descansar. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro indiferente de mi madre, el suspiro exasperado de mi padre, y la manera en que justificaron vender mi coche, como si no tuviera importancia. Creían que me tragaría ese amargo trago, que olvidaría, que seguiría adelante, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. Cuando los primeros rayos del sol asomaron tímidamente por la ventana, mi plan ya estaba delineado. Me levanté de la cama, estiré mis extremidades entumecidas y me acerqué al escritorio. Mi portátil emitió un zumbido familiar al encenderse, y en cuestión de segundos ya estaba abriendo un documento nuevo. Necesitaba organizar mis pasos, hacer una lista detallada. No podía permitirme cometer errores. Localizar mi coche. Si lo vendieron a un concesionario, habría una posibilidad de recuperarlo. Si fue una venta privada, tendría que rastrear al comprador. No dejaría que mi hermano se saliera con la suya. Proteger mis finanzas, cambiar todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, eliminar a mis padres de cualquier cuenta conjunta y asegurarme de que no tuvieran acceso a mis ahorros. Confrontar a mi hermano. Él era el verdadero culpable de todo esto. Si pensaba que podía quitarme cosas sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección de la vida real. Con la lista completa, respiré hondo. Esto no era solo un asunto de un coche perdido. Se trataba de recuperar el control de mi vida, de dejar en claro que no era su cajero automático personal, su plan de respaldo o el proveedor siempre obediente. Me habían robado, pero ahora era mi turno de contraatacar. Horas más tarde, ya estaba instalado en un rincón tranquilo de mi cafetería favorita, saboreando un espresso mientras deslizaba el dedo por la pantalla de mi teléfono. Mi primera llamada fue al DMV local. Fingí que estaba verificando la transferencia reciente de un vehículo, utilizando el número de identificación que aún recordaba de memoria. La empleada al otro lado de la línea fue educada pero inflexible. No podía proporcionar información a nadie que no fuera el propietario registrado. Sabía que esto podría pasar, así que recurrí a un plan B. Inicié sesión en el portal de mi antigua aseguradora. Ahí estaba el aviso de cancelación. Mi coche había sido dado de baja del seguro hacía apenas 2 días. El nombre del nuevo propietario estaba claramente registrado. Gómez Auto Sales, un concesionario de coches usados. Sonreí con cierta satisfacción. El lugar no estaba lejos, apenas a 20 minutos en coche.
Un amigo confiable me prestó su vehículo, y sin perder más tiempo, conduje hasta el lote. Al llegar, vi lo que esperaba. Filas interminables de sedanes y SUV, algunos deportivos sobrevalorados y una pequeña oficina con paredes de cristal. Entré con paso firme, escaneando la sala hasta que vi a un hombre de aspecto cansado, quizá en sus 40 y tantos años. Llevaba una placa con su nombre. Luis, buenos días. Me saludó con un asentimiento profesional pero desinteresado. Busco algo en particular, respondí, mostrándole la foto de mi coche en la pantalla de mi teléfono. ¿Este? Un Churakiami negro, modelo 2020. Luis frunció el ceño, algo desconfiado, mientras se inclinaba hacia adelante para rascarse la barbilla. Me miró por unos instantes antes de dirigirse a su computadora. ¿Un Camry?, repitió, con un deje de duda en su voz. Dame un momento, revisaré los registros. Comenzó a teclear con rapidez, el sonido del teclado llenando el silencio. Después de unos segundos, asintió, confirmando la información. Sí, llegó hace 2 días. Mi pecho se aligeró brevemente hasta que soltó la siguiente frase como una sentencia. Pero ya está vendido. El estómago me dio un vuelco, como si alguien me hubiese golpeado con un puñetazo invisible. ¿Vendido?, pregunté, intentando procesar esas palabras. Así es. Un tipo vino ayer. Pagó en efectivo. Las palabras «en efectivo» se quedaron resonando en mi cabeza. Eso no era común, y mucho menos en este tipo de concesionarios. ¿Quién fue? Luis vaciló. Podía ver el conflicto reflejado en sus ojos. Finalmente, negó con la cabeza. Lo siento, pero no damos información de los clientes. Es política de la empresa. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma. No tenía sentido crear una escena en ese momento. Opté por un enfoque diferente. Escucha, comencé bajando la voz en un intento de sonar más razonable. Ese coche fue vendido sin mi consentimiento. Solo necesito saber quién lo compró. No haré nada loco, solo quiero hablar con él. Luis me observó con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Finalmente suspiró, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mira, no puedo decirte nada directamente, pero si, por casualidad, dejo esta factura aquí en el mostrador mientras voy a tomar un café. Dejó la frase en el aire con una sonrisa apenas perceptible antes de alejarse hacia la sala de descanso. No perdí tiempo. Me acerqué al escritorio, mis ojos buscando frenéticamente la información en la pantalla. Allí estaba. Comprador, Antonio Martínez. Dirección, 742 Riverside Drive. Lo tenía. Riverside Drive era una zona suburbana tranquila, no el tipo de lugar donde se esperaría ver transacciones en efectivo por coches usados. Eso podía significar 2 cosas. O Antonio Martínez necesitaba desesperadamente un coche económico, o era un intermediario que planeaba revenderlo para obtener ganancias. De cualquier manera tenía que hablar con él. Aparqué mi coche unas casas más allá y caminé hacia la entrada de su domicilio. El Camry estaba allí, estacionado bajo la sombra de un árbol, luciendo exactamente igual a como lo recordaba. Sentí una ola de frustración recorrerme mientras apretaba los puños involuntariamente. Toqué el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció un hombre alto, de unos 30 y pocos años, con barba desordenada y ojos visiblemente cansados. Me miró con cautela, evaluándome como si tratara de determinar si yo era un vendedor o un problema. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Mantuve mi expresión lo más neutral posible. ¿Eres Antonio Martínez? Él entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Clara. El coche en tu entrada lo vendieron sin mi consentimiento. Estoy aquí para comprarlo de vuelta. Antonio suspiró, pasando una mano por su rostro. Mira, no quiero problemas. Pagué buen dinero por ese coche. No estoy aquí para causar problemas, le aseguré. Solo quiero resolver esto de forma justa. Él me estudió por un largo momento antes de asentir hacia el coche. Está bien, pasa. Mientras cruzaba la puerta, una cosa quedó clara para mí. Esto no era solo recuperar mi coche. Se trataba de asegurarme de que mi familia nunca volviera a traicionarme así, y esta era solo la primera batalla. Antonio me llevó a su sala de estar, un espacio sencillo con un sofá desgastado, una mesa de centro cubierta de recibos y un televisor viejo que transmitía noticias a bajo volumen. El aire olía a café rancio y humo de cigarro. Me indicó que me sentara, pero permanecí de pie. Entiendo que estés molesta, dijo sentándose frente a mí. Pero yo no robé tu coche, lo compré legalmente. Lo sé, respondí con firmeza. No te estoy acusando, solo quiero saber cuánto pagaste por él. Antonio se frotó la nuca, claramente incómodo. 7.000 en efectivo, $7.000. Habían vendido mi coche, por el que trabajé sin descanso, por una miseria. Sabía que valía al menos el triple. Mi mandíbula se tensó. ¿Te dijeron por qué lo vendían? Solo que necesitaban el dinero rápido. No suelo hacer muchas preguntas en esas situaciones. Claro, típico. Mis padres habían vuelto a priorizar a mi hermano, vendiendo mi coche para solucionar sus problemas, y lo hicieron sin siquiera intentar obtener un precio justo. Respiré hondo, organizando mis pensamientos. Podía enfurecerme, podía exigirle a Antonio que me devolviera el coche, pero eso no resolvería nada. Él no era el verdadero culpable aquí. Escucha, hagamos un trato. Compraste el coche por 7.000, ¿cierto? Sí, te ofrezco 10. Antonio arqueó una ceja. ¿En efectivo? En efectivo. Él reflexionó por un momento, luego se recostó en el sofá. 15. Contuve una risa sarcástica. ¿15.000? Ahora quería negociar. Al final, salí de esa casa con mi coche y una decisión firme. Nunca más permitiría que me quitaran lo que era mío.
Mientras conducía de regreso a casa de mis padres, mi mente se llenaba de pensamientos, planes y decisiones, no más dudas. Esta vez, no iba a ser la persona que siempre cede, la comprensiva. Tenía opciones y lo mejor de todo, tenía poder. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi madre. Cariño, sabemos que anoche estabas molesta. ¿Vienes a cenar? Queremos hablar. Miré el mensaje mientras mi agarre en el volante se hacía más fuerte. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que hicieron? Ni siquiera se habían disculpado. Como siempre, esperaban que lo dejara pasar, que olvidara y continuara como si nada. No esta vez. Con una sonrisa fría, escribí una respuesta corta. Claro, nos vemos esta noche. Cuando llegué esa tarde, mi espacio habitual en la entrada estaba vacío. Sonreí con ironía. Creyeron que no volvería a por mi coche, que me rendiría como siempre. Pobres ilusos. Entré en la casa y el aroma del pollo asado y el puré de papas con ajo me envolvió. Era el intento típico de mi madre para hacer las paces. Mis padres y mi hermano estaban ya sentados en la mesa. Mi madre se levantó rápidamente y, como si nada hubiera pasado, intentó abrazarme. Cariño, me alegra tanto que hayas venido. Me aparté del abrazo, sacando mi teléfono del bolsillo. Lo coloqué sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué es esto? Toqué la pantalla y una grabación de voz comenzó a reproducirse. Sí, llegó hace 2 días. Ya está vendido. ¿Vendido? Sí. Un tipo vino ayer, pagó en efectivo. ¿Quién? Lo siento, no damos información de los clientes. La sonrisa de mi madre se desvaneció y mi padre palideció. Crucé los brazos manteniendo mi voz fría y controlada. Fui al concesionario, rastreé al comprador y pagué $15.000 para recuperar mi coche. Ese coche que ustedes vendieron sin mi permiso. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Mi hermano dejó caer el tenedor. ¿Hiciste qué? Recuperé mi coche, repetí. ¿Ahora vamos a hablar de cómo van a devolverme cada centavo? Mi padre negó con la cabeza. Cariño, así no funciona la familia. A veces hay que hacer sacrificios los unos por los otros. Golpeé la mesa con fuerza, dejando salir toda la ira acumulada. ¿Sacrificios? Siempre soy yo la que hace sacrificios. Dime, ¿cuándo ha hecho él? Señalé a mi hermano, que se removía incómodo. ¿Algún sacrificio por mí? Mi madre intentó hablar, pero levanté la mano para detenerla. No. Olvida el dinero. Ya ni siquiera me importa. Lo que sí me importa es esto. ¿Nunca más van a recibir un solo dólar de mí? Los ojos de mi padre se entrecerraron con furia. No digas tonterías. Sonreí con calma. Ya moví mis cuentas. Congelé la cuenta compartida. Cambié mi depósito directo. A partir de ahora, están solos. Mi madre se llevó una mano a la boca, horrorizada. Pero somos familia. Me incliné hacia ella, mirándola fijamente. La familia no se roba entre sí. Por primera vez en mi vida, vi pánico en sus ojos. Mi padre estaba al borde de explotar, pero no tenía palabras. Mi hermano, en cambio, cruzó los brazos y murmuró con desprecio. ¿Y qué? ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? Solté una risa amarga. No, solo creo que ya terminé con ustedes. Tomé mi teléfono, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, me detuve y miré por encima del hombro. Ah, y una cosa más, dije con una sonrisa desafiante. Ya que son tan buenos vendiendo cosas ajenas, pronto sabrán lo que se siente cuando les pase a ustedes. Mi hermano frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Solo le guiñé un ojo antes de cerrar la puerta detrás de mí. Había pasado toda mi vida siendo la responsable, la proveedora, pero esta vez ellos iban a sentir lo que es hundirse. Revisé mis cuentas financieras, asegurándome de que nada estuviera a su alcance. Sin embargo, había un último detalle: mi hermano. Encontré su nombre en mi aplicación bancaria. Ahí estaba, una transferencia automática de 500 pesos cada mes. Apreté la mandíbula, esto también iba a terminar. Cuando acepté esto, cierto, nunca lo hice. Todo comenzó hace unos años, cuando mi madre se acercó a mí con una de esas súplicas que son imposibles de ignorar. Me pidió ayuda para cubrir algunos gastos básicos de mi hermano, quien, según sus palabras, estaba atravesando un momento difícil y necesitaba tiempo para recuperarse. Accedí a enviarle dinero, pero dejé claro que sería solo una vez. Algo puntual. Sin embargo, parece que mi madre tuvo otros planes, porque sin informarme configuró un pago recurrente desde mi cuenta. Cuando descubrí esto, lo cancelé de inmediato. Pero no me detuve ahí. Quería aclarar las cosas con mi hermano. Le mandé un mensaje. Oye, solo para que lo sepas, no recibirás más dinero de mi parte. Esto se acabó. Su respuesta fue casi instantánea. ¿Qué estás diciendo? ¿Cancelaste mi dinero? Me reí. Corrijo, ¿mi dinero? Y sí, lo cancelé. Después de unos segundos de silencio incómodo, replicó. No puedes hacer esto. Mi paciencia se agotó en ese instante. Literalmente, ya lo hice, le respondí. Su tono cambió al de un niño lloriqueando. Mamá y papá dijeron que no serías tan egoísta. ¿Egoísta? Por favor. Había estado cubriendo sus gastos durante años, pagando sin quejarme. Ni siquiera valía la pena seguir discutiendo. Que se quejara lo que quisiera. Sin embargo, algo en toda esta situación me dejó intranquilo. ¿Hasta dónde habían llegado mis padres con sus manipulaciones? Decidí investigar más a fondo. Revisé mi informe crediticio y ahí lo vi, una consulta reciente. ¿Alguien había intentado sacar un préstamo a mi nombre? El calor de la furia comenzó a recorrer mi cuerpo. Hice clic en los detalles y confirmé lo que temía. El solicitante era mi propio padre. El préstamo fue rechazado por ingresos insuficientes y, claro,
Porque no tenían mi autorización. En ese momento mis manos temblaban de ira. ¿Cómo se atrevieron? ¿Intentaron cometer un fraude en mi contra? Tomé el teléfono y llamé a mi banco. Activé una alerta de fraude en todas mis cuentas, actualicé las configuraciones de seguridad y denuncié el intento. Luego, envié un mensaje al grupo familiar. Acabo de revisar mi informe de crédito. ¿Intentaron sacar un préstamo usando mi nombre? ¿Están locos? Mi madre respondió con una tranquilidad irritante. Cariño, íbamos a pagarlo. Mi padre fue aún peor. Solo era papeleo. Necesitábamos un poco de ayuda a corto plazo. ¿Ayuda? Eso no era ayuda, era fraude. Esto es fraude de identidad, les escribí, esperando que al menos entendieran la gravedad. Pero no, mi madre trató de justificarlo. No es lo que crees. Estás exagerando. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. No estaban arrepentidos, ni siquiera intentaban negar lo que habían hecho. Respiré hondo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Les mandé un último mensaje. Acaban de hacer que mi decisión sea más fácil. Nunca más verán un centavo de mí. Nunca. Luego, los bloqueé. Con eso concluido, quería asegurarme de que entendieran lo que significaba depender de alguien como yo. Ingresé a mi correo y busqué la información del propietario de la casa donde vivían mis padres. Habían estado sobreviviendo gracias a mí durante más de una década, pero yo sabía algo que ellos no. El arrendador estaba harto de ellos. Mi padre se había quejado en varias ocasiones de que el casero se había vuelto demasiado rígido con los pagos, así que le envié un correo detallado y profesional. Estimado señor, espero que este mensaje lo encuentre bien. Quiero informarle que a partir de hoy ya no estoy apoyando financieramente a los actuales inquilinos de su propiedad, mis padres. Me gustaría dejar claro que ellos ya no tienen acceso a mis recursos económicos de ninguna manera. Presioné enviar el mensaje final con un suspiro profundo y me dejé caer en la silla, sintiendo cómo la tensión se evaporaba poco a poco. Sabía que el caos no tardaría en hacer su aparición. Lo que no esperaba era lo rápido que todo se desplomaría. Las primeras señales llegaron 3 días después, en forma de un mensaje de mi primo. Primo, oye, tío está enloqueciendo. ¿De verdad los cortaste? Sí, respondí con calma. Está hablando de desalojo. Dice que el casero ya no está cooperando con ellos. No es mi problema. La incredulidad de mi primo era palpable. Había esperado que me retractara, que les ofreciera una solución, pero no lo haría. Ya no. Esta vez, el juego había cambiado y yo tenía el control. 3 semanas. Eso fue lo que tomó para que la estructura de mentiras y manipulaciones de mi familia se derrumbara por completo. 3 semanas desde que corté toda comunicación con mis padres, desde que dejé de ser su salvavidas financiero. Al principio, el silencio absoluto reinó. Ningún mensaje desesperado, ninguna llamada llena de súplicas, ningún correo implorando una segunda oportunidad. Pero la calma fue solo la antesala de la tormenta. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Hermano, tus padres están perdiendo la cabeza, me escribió mi primo. Tu mamá llamó a la mía llorando, dice que podrían perder la casa. Luego fue un viejo amigo de la familia. Oye, no sé qué pasó entre tú y tus padres, pero tu papá anda pidiendo dinero. Le dice a todos que los abandonaste. Solo quería que lo supieras. El mensaje más impactante vino de un antiguo vecino. Vi un camión de mudanza frente a la casa de tus padres. Parecía que los estaban desalojando a la fuerza. Leí cada mensaje con una serenidad casi inquietante. Los años de aguantar abusos emocionales, manipulaciones y traiciones estaban llegando a su fin, y las consecuencias finalmente les estaban golpeando. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que eres increíblemente inteligente, verdad? Sonreí al instante. Solo una persona podía ser tan arrogante. ¡Número nuevo! ¿Quién eres? Contesté con burla. No juegues conmigo, arruinaste mi vida, me reí abiertamente. ¿Yo arruiné tu vida? No, te la arruinaste tú mismo. ¿Qué pasó? ¿Mami y papi finalmente te dijeron que consiguieras un trabajo? Hubo un silencio en el chat antes de que la respuesta llegara, llena de furia contenida. Se tuvieron que ir por tu culpa. Ahora están quedándose con un primo lejano y yo no tengo dónde ir. Ah, ahí estaba. Por primera vez en su vida mi hermano no tenía a nadie que lo salvara. Sin nuestros padres cubriendo su renta, sin mis ayudas financieras, sin escapatorias fáciles, y eso lo enfurecía. Eres un egoísta. Pudiste haber ayudado. Ayudé durante años. Lo único que obtuve fue traición. El mensaje final de él fue breve. Olvídalo. No me molesté en responder. Ya no lo necesitaba. Había ganado. Unos días después, otro número desconocido intentó llamarme, pero no contesté. Luego llegó un correo con el asunto. Por favor, necesitamos hablar. Lo miré por un largo rato antes de abrirlo. Cariño, no sabemos qué más hacer. Perdimos la casa. Tu hermano está atravesando un momento difícil. Nos estamos quedando con parientes, pero esto no es sostenible. Cometimos errores. Tal vez no deberíamos haber vendido tu coche. Tal vez no debimos haber intentado sacar ese préstamo, pero somos familia. ¿No podemos empezar de nuevo? Por favor, necesitamos tu ayuda. Con amor, mamá y papá. Me recosté en mi silla, contemplando la pantalla. Ahora estaban arrepentidos. No cuando me dejaron sin mi coche, ni cuando intentaron robarme, ni cuando me insultaron por no querer limpiar sus desastres. Solo ahora, cuando todo se había derrumbado, era cuando pedían perdón. Troné los nudillos y comencé a escribir: asunto. Mi respuesta final. Mamá y papá, tienen razón, éramos familia. Pero la familia no roba, la familia no miente, la familia no traiciona.
No les importó cuando perdí algo importante para mí. No les importó cuando suplicaba respeto. Ahora, a mí no me importa lo que les pase. Esta es la última vez que sabrán de mí. No llamen, no envíen correos, no intenten contactarme a través de otras personas. He terminado. Adiós. Presioné enviar y bloqueé su correo. Y así, fui libre. Actualización un año después. Ha pasado un año desde que decidí cortar por completo el contacto con ellos. Un año que puedo describir como el más hermoso y pacífico de mi vida. Un año sin dramas, sin discusiones inútiles y, sobre todo, sin esa constante presión emocional que siempre me drenaba por completo. Ya no hay más súplicas desesperadas por mi tiempo, ni esas llamadas inesperadas llenas de reproches diseñadas para hacerme sentir culpable. Ya no tengo que soportar ver cómo todo el esfuerzo que ponía se desvanecía en un vacío, desperdiciado en personas que jamás lo valoraron. Finalmente entendí que mi paz mental valía más que todo eso. ¿Y mi familia? Bueno, por lo que sé, las cosas no han mejorado mucho para ellos. Mis padres continúan en conflicto, ahogándose en los mismos problemas que ellos mismos se negaron a resolver. Según me contaron algunos conocidos, llegaron a agotar la paciencia de los pocos familiares que todavía les quedaban cerca, y ahora han tenido que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler. Parece que las consecuencias de sus propias decisiones finalmente les han alcanzado. En cuanto a mi hermano, después de años viviendo a costa de los demás, al fin encontró un empleo. Y sorpresa, parece que trabajar es mucho más difícil que aprovecharse de quienes le rodean. Por primera vez en su vida, está enfrentándose a la realidad. ¿Y yo? Estoy floreciendo. He invertido en mí misma de una manera que antes nunca me permitía. Con los ahorros que había acumulado, compré un coche nuevo, uno que es completamente mío, algo que nadie podrá quitarme jamás. También he viajado, explorando lugares que siempre quise conocer. Me enfoqué de lleno en mi carrera, logrando avances que antes me parecían imposibles. Y lo más importante, me rodeé de personas genuinas. Ahora tengo amigos que me respetan de verdad, que me apoyan sin condiciones ni manipulaciones. ¿Me he arrepentido en algún momento de la decisión que tomé? Ni por un solo segundo. Cortarlos de mi vida no fue un acto de venganza, fue un acto de liberación. Recuperé el control sobre mi bienestar emocional, y nunca más permitiré que nadie me lo arrebate. Este año ha sido una lección valiosa sobre lo que significa cuidar de uno mismo, y estoy decidida a proteger esa libertad a toda costa.